El mensaje que Dios me dio para ustedes en esta noche es un mensaje muy difícil de predicar. Es un mensaje que yo he luchado con él, pero ha sido tan fuerte la impresión del Espíritu Santo en mi corazón que quiero ser fiel a su palabra nada más. Y en esta noche les quiero hablar a ustedes acerca del infierno. Pido que se pongan de pie y le digamos a Dios, si quieres levantar tu Biblia: Señor, Dios eterno, te doy las gracias esta noche por tu santa palabra y porque tu Hijo Jesucristo fue el más grande predicador acerca del infierno. Te doy gracias por la sangre que derramó en el Calvario y te pido que en esta noche me des carga por las almas. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. La única fuente de información que tenemos acerca de la otra vida y del destino del alma humana es la Biblia. La investigación científica y la investigación humana no puede trascender más allá de la muerte, y si queremos todos nosotros saber qué pasa después de la muerte, solo Dios nos lo puede revelar. El cielo y el infierno y los castigos más allá de la vida y de la tumba son cuestiones que la Biblia es la única autoridad para poder hablarnos de ello. La persona que más ha hablado acerca del infierno fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Y continuamente Él trató de impresionar, trató de impactar las almas para que el hombre supiera la gravedad del pecado, y que la muerte que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario es la única forma en la que tú en esta noche puedas escaparte en el momento de tu muerte del infierno. Vamos a considerar a continuación en Mateo capítulo 5, 22, algunas enseñanzas, algunos pasajes donde el Señor Jesucristo menciona el infierno. Dice Mateo 5, 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y a cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 13, 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La realidad más terrible de esta vida es que Jesucristo enseñó que existe un lugar después de esta vida donde las almas de las personas que rechazaron su gracia, que quisieron vivir como ellos quisieron, que establecieron sus propias reglas para vivir, que no les importó someterse
a la autoridad de un Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, que nos dejó testimonio en la creación, en su orden y en su perfección, para que ellos puedan entender que Dios tiene que castigar el pecado. Nada en esta vida puede tener más grande importancia que escuchar el mensaje del Evangelio de Dios para la salvación de las almas. Existen personas que dicen Dios es puro amor y al final todos vamos a ser salvados, y otros creen engañosamente que al final nadie se va a condenar porque tal vez Dios me dé la oportunidad de arrepentirme cuando vaya en la Cruz Roja o cuando esté en el hospital o cuando esté cerca de la muerte. Todos estos conceptos provienen de la ignorancia de la revelación de la palabra de Dios. La Biblia nos revela que Dios es un Dios santo, es un Dios justo, pero la Biblia nos enseña también que Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios que castiga el pecado. Dios es un Dios que no puede tolerar el pecado. Y por causa de la santidad de Dios y de que Él tiene que castigar el pecado, de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver nosotros en la segunda carta del apóstol Pedro algunos de los juicios del pasado de Dios, porque repito, no podemos ignorar en la Biblia que la severidad de Dios y la ira de Dios será manifestada contra el pecado al final de la consumación de los siglos de este mundo. La Biblia nos muestra que el amor de Dios se manifestó advirtiéndole a los ángeles que fueron creados con inteligencia. Los ángeles fueron creados como seres volicionales, fueron creados con sentimientos y con emociones. Nunca Dios ha creado a ningún ser en el universo que no tenga la capacidad de adorarle y de amarle voluntariamente. La Biblia nos revela que una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios, encabezados por la rebelión de un querubín. Satanás no es un ángel, es un querubín caído. Y los querubines ocupan una de las posiciones más privilegiadas del universo en la adoración a Dios. Y cuando nosotros entendemos que un ser como Satanás, que significa el que engaña o el diablo, el perverso, estuvo tan cerca de Dios y está condenado eternamente a desaparecer de la presencia de Dios, nos damos cuenta que no nos sirve estar muy cerca de Dios. Porque los seres que más cerca de Dios han estado, tenemos la capacidad de poder rebelarnos contra Él. Necesitamos entender que los ángeles, dice la Biblia, no fueron perdonados, segunda de Pedro 2:4, sino que pecaron y fueron arrojados al infierno, entregados a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. Después, aquí a principios de la Biblia, encontramos que Dios le dijo a Noé, Noé, construye un arca. Eran dos cosas ilógicas para la mente racional humana, porque nunca había llovido y el mar estaba como a 300 kilómetros de distancia. Y ahí estuvo Noé durante casi 120 años con un martillo y con clavos trabajando y construyendo el arca sin entender claramente el plan de Dios. Y vemos a toda la gente en los tiempos de Noé, ese loco, ese religioso, vente compadre, vente a echar las chelas con nosotros, te estás perdiendo la diversión del mundo, mira que el mundo es mucho mejor que eso. Y creían ellos que Noé estaba desperdiciando su vida. De repente llegó el momento en que la voz del cielo dijo, métete al arca. Y la puerta no la cerró Dios, no la cerró Noé, la cerró Dios, porque es Dios el que dice, se acabó. Dios tiene paciencia y su paciencia y misericordia es hasta los cielos. Pero la Biblia dice que Dios también tiene un límite de su paciencia para tus pecados y para mis pecados y para los pecados del universo. Y cuando Dios le dijo a Noé que entrara en el arca, comenzaron a caer las primeras gotitas de agua y comenzó la gente a pensar en quién creen, en el arca. Y llegaron al arca y comenzaron, Noé, Noé, ábrenos.
Sí, Diosito Santo, sí es cierto, es verdad que los juicios son reales y que tú eres un Dios que castigas el pecado, pero era demasiado tarde. La puerta se cerró de la salvación. Dios cierra las puertas y Dios nos abre las puertas. Cuando Dios nos abre las puertas, no perdamos la oportunidad, pero cuando Dios cierra las puertas, ningún poder en el cielo y en la tierra las puede volver a abrir. Y fueron sepultados y condenados en el agua. Dice el versículo 5, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y en tercer lugar encontramos las ciudades de Sodoma y Gomorra, lo que hablamos en esta mañana. Dios nos creó para que nosotros entendiésemos que fuimos creados a su imagen y semejanza, que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que Dios necesita mi cuerpo con salud. Dios necesita que el sexo lo use en el área del matrimonio. El sexo no fue usado para usarlo fuera del área del matrimonio. Cualquier uso del sexo fuera del matrimonio es perversión, es fornicación, es pecado contra Dios, y Dios castiga la inmoralidad. Y estos hombres en Sodoma, de donde viene la palabra sodomita, degeneraron sus cuerpos, pervirtieron sus cuerpos, creyeron que podían hacer lo que quisieran con sus cuerpos. Y nuestros cuerpos no fueron creados para el vicio sexual. El sexo no es un Dios a quien tenemos que adorar. Pero estos hombres ignoraron las reprimendas de Dios y se degeneraron y se entregaron hombre con hombre, mujeres contra mujeres, y Dios los entregó a vicios contra naturaleza, a mentes reprobadas que no podían discernir entre el bien y entre el mal. Dios tiene que castigar el pecado. Y quiero decirles que el factor común denominador que ha derrumbado a los imperios del pasado, como los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos y los persas, no fue la economía, no fue el poder militar. La razón por la cual fueron condenados por Dios fue por la inmoralidad. Dice la Biblia en 2 de Pedro 2, versículo 6, que Dios condenó por destrucción a Sodoma y a Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La Biblia nos muestra claramente que el Dios de la Biblia es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Dios tiene que castigar el pecado. El apóstol Pablo escribe en Romanos 2, del 6 en adelante, el cual pagará a cada uno de nosotros conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. La Biblia nos revela que en medio de la atmósfera existen poderes reales, invisibles, de maldad, y este ser caído, este querubín, que el único propósito es decirte que esta vida es todo y que debes aprovechar lo máximo tu cuerpo y que no debes de perderte de las oportunidades que te dan, tiene el plan siniestro de hacernos creer que el pecado no será castigado, que cada quien puede vivir como le dé la gana, porque no existen castigos de esta vida. Yo tengo aproximadamente como 22 años de predicar la palabra de Dios, y una de las cosas que más tristeza me dan en mi corazón es que en todo este tiempo nunca he oído predicadores hablar del infierno. Es como si estuviera la gente ya prejuiciada y está muy fuerte eso, y gracias a Dios por el amor de Dios, gracias a Dios por la misericordia de Dios, pero tenemos que ser equilibrados. No se nos puede olvidar que Jesucristo viene a castigar el pecado. El diablo continúa diciendo sus mentiras de que
no hay vida después de esta vida. Y que si la hay, hay otra oportunidad. Todo eso viene del Oriente, de las filosofías orientales. Todas las filosofías orientales tienen dos comunes denominadores. Creen en el panteísmo, que Dios es todo y todo es Dios, esto es Dios, esto es Dios. Aquí tengo el tercer ojo, aquí tengo los gurús, el Dalai Lama. Todos ellos creen que hay un Dios que es todo y todo es Dios. Y todos creen en la reencarnación. La Biblia es el único libro que demuestra que Jesucristo no es verdad, que se educó con los egipcios. Yo he oído hombres en la televisión y he tenido debates con ellos que me dicen, es que Jesucristo fue un gurú o uno de los más grandes iluminados. Y yo les demuestro que con las doctrinas de Jesucristo está totalmente imposibilitado para poder compararlas con Oriente, porque en Oriente enseña la reencarnación y Jesucristo dijo, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Jesucristo dijo que hay un cielo y hay un infierno. No hay ningún lugar intermedio, no hay limbo, no hay purgatorio, no hay otra oportunidad. El día que tú te mueras y el día que yo me muera, nos tenemos que enfrentar con el juicio eterno o con la salvación de nuestra alma, que puedes tener la seguridad desde esta vida. Muchas personas dicen que el infierno es la tumba y que ahí queda todo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el infierno es un lugar real. Dios no nos amenaza. Dios nos advierte del terrible destino de las almas que rechazan a Jesucristo. Cuando tú vas en la ciudad y ves un alto y se prende la luz amarilla, el gobierno no quiere amenazarme. Me está advirtiendo y me está diciendo, baja la velocidad, porque después de la amarilla se viene la luz roja. Y si tú te pasas en amarilla, vas a lamentar, te vas a hacer un daño y tal vez tu propia familia en tu vehículo van a tener que lamentarse. Dios nos manda flashazos. Y en esta mañana, en esta noche, Dios les está enviando a ustedes una luz amarilla. A muchos de ustedes y les está diciendo, detente. Vas demasiado rápido. Tú no puedes seguir con esa amante. Tú no puedes seguir de homosexual. Tú no puedes seguir acostándote con una mujer. Tú no puedes seguir robando en tu trabajo. Tú no puedes seguir vendiendo drogas. Tú no puedes seguir vendiendo tu alma al diablo, porque si tú mueres en esta noche, el infierno te está esperando. Dios te dice en esta noche, arrepiéntete. ¿Cómo es el infierno? Vayamos al libro de Lucas capítulo 16 y veamos la descripción del infierno narrado por el Hijo de Dios, Jesucristo. Dice Lucas 16, versículo 19 en adelante, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Vean ustedes el cuadro que nos pinta Jesús. Aquí tenemos a un hombre rico, con sus coches, su Mercedes-Benz, y quiero decirles, no hay nada de malo en ser rico. Los más grandes hombres de la Biblia han sido millonarios, pero este hombre creía que su dinero y sus posesiones le daban y garantizaban seguridad. Y por otro lado tenemos a otro hombre lleno de llagas, pobre, y cada vez que pasaba el rico y entraba a su casa, le aventaba las migajas que habían en la mesa. Nosotros desde esta perspectiva podríamos considerar a esta persona como bendecido, como una persona próspera, donde todos quisiéramos ser como ese rico. Pero entonces la Biblia nos muestra que todos tenemos que morir. Y cuando murió el rico y murió el mendigo, vemos que los papeles se invirtieron. En esta vida el rico estaba acá, pero cuando murieron se invirtieron los papeles, y cuando el mendigo murió, vinieron seres espirituales del cielo que se llaman ángeles, que nos vienen a recoger cuando morimos.
Yo he leído la mayor parte de las biografías de los más grandes hombres de Dios como D.L. Moody, Jonathan Edwards, George Mueller, cantidad de hombres grandes que han dicho que a la hora de la muerte han visto ángeles. Como Moody, antes de morir, se paró de su cama y le tomó la mano a su esposa y le dijo, vienen por mí, y la soltó y cayó para atrás con una paz increíblemente maravillosa, porque él sabía y la esposa sabía que cuando él dijo, vienen por mí, se refería a los ángeles. Este hombre que había sido despreciado en la vida, los ángeles vienen por él, y dice el versículo 22, que el ángel lo llevaron al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y ahí vemos las procesiones en México y el mundo entero, las grandes carrozas fúnebres y rosas y flores a los muertitos, cuando el muertito ya ni te oye, ni sabe, ni te aplaude, ni te reconoce. Pero la ignorancia y el paganismo de la Biblia, de ignorar la Biblia, nos hace hacer cosas que muchas veces no entendemos. Como el chiste que llega la India María al panteón con una olla de mole. Y llega la señora Richelieu con un ramo de rosas y pasa cerca y le dice a la India María, India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer el mole? Y le contesta a la India María, cuando venga el suyo por las flores. Tanto los pobres como los ricos, cultos y educados, viven en el total paganismo, por ignorar lo que hay después de la vida. La Biblia nos muestra, antes de entrar en detalles, que en el Antiguo Testamento no existía la revelación que Jesucristo nos vino a traer de cómo es en el centro de la tierra. Vamos a probar al acabar el mensaje que el infierno sigue estando en el centro de la tierra, pero no se sabía más que todos iban ahí, y se llamaba en el hebreo Sheol. La palabra Sheol en el hebreo significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Y todos los muertos iban al Sheol. Pero cuando Jesucristo hace su aparición en el escenario mundial, Jesucristo nos revela que ese lugar que se llamaba Sheol estaba dividido en dos compartimentos. En uno estaba la palabra griega Gena, que se tradujo infierno, principalmente en Marcos 9. Y en la otra, el paraíso o el seno de Abraham. La palabra paraíso significa lugar de descanso. Jesucristo nos enseña en este lugar, en el versículo 23, que en el infierno o en el Hades, que es la palabra o la transliteración del hebreo al griego a través de la traducción de la Biblia, la Septuaginta, que en el infierno las personas pueden ver. Alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí encontramos en primer lugar que las personas en el infierno tendrán vista, pueden ver, pueden percibir, pueden distinguir a otras personas, pueden entender realmente que están ahí y están en tormentos. Dice la Biblia en segundo lugar en el versículo 24 que entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aquí encontramos que en el infierno las personas van a pedir misericordia. Oh Dios, yo sé que eres bueno. Padre Abraham, intercede. Tráeme solo una gotita de agua. Una sola gotita de agua. Y ponla aquí en mi lengua para que me pueda refrescar. Y en ese lugar, la Biblia dice que ya no hay misericordia. Ya no hay perdón. No es cuando tú quieres, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. No es cuando nosotros querramos. Nosotros no somos soberanos de nuestra vida. Dios ha determinado que cuando Él nos habla, respondamos. Y cuando nosotros no respondemos a la voz de Dios, nos endurecemos.
y comienza el corazón a insensibilizarse, comienza a cauterizarse, y vemos que en el infierno tendrán sed, una sed insaciable, una sed que no va a poder ser apagada. Si algún día has atravesado algún desierto, si algún día has padecido 3 o 4 días sin agua, en el infierno es un lugar donde la sed será continua todos los días y por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. No puede la mente humana considerar y entender tan grande sufrimiento. Y cuando sabemos que Dios es amor y que nos amó en la cruz del Calvario, no podemos asimilar el sufrimiento tan horrible y terrible de los condenados en el infierno. Y muchos de ustedes, Dios no lo quiera, pueden estar en este lugar hoy mismo en la noche. Si tú recibes a Jesucristo o si le rechazas y no aceptas su salvación. En el versículo 26 le dice, además, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que pueden pasar de aquí a ustedes no lo pueden hacer, ni los que están acá pasar para allá. Nos damos cuenta que además de todas estas cosas, las personas que estaban en el infierno en tiempos de Cristo, de ninguna manera podían ya acercarse a los salvados. Todos los que morían antes de la cruz, desde Adán hasta Jesucristo, bajaron al mismo lugar, al Sheol, dividido en 2 lugares. Unos estaban esperando a que Jesucristo se levantara a los 3 días y fuera al lugar santísimo en el cielo y presentara su sangre como el sumo sacerdote de todos nosotros, para después volver a bajar y entonces llevarse, como dice Efesios 4, cautiva la cautividad al cielo. De Jesucristo a nuestros días, las personas que mueren ya no bajan al paraíso, se van directamente al cielo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, dice 2 Corintios capítulo 5. Dice en el versículo 25 también que le dijo a Abraham, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. En 5º lugar, en el infierno tendrán memoria. En el infierno tendrán memoria. En el infierno te acordarás de tu madre que te dijo, hijo mío, arrepiéntete. En el infierno recordarás todas las veces que te burlaste de Cristo. Recordarás las amantes que tuviste. Recordarás tus groserías, recordarás las veces que te rebelaste contra Dios, las veces que le dijiste no quiero oír y te endureciste por el pecado. En el infierno se acordarán de todas las cosas y de todas las acciones y de todas las palabras que hicieron durante toda su vida. Se acordarán de todo pecado cometido, de su ingratitud a Dios, de cada oportunidad te acordarás que tuviste de aceptar a Cristo, de las oraciones de tus padres, de las oraciones de tu esposo, de tu esposa, de las lágrimas de tus amigos, de tus pastores y de los cristianos. Pero será demasiado tarde. Dice el versículo 27 al 28, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, que suban allá a Guadalajara y a Zapopan y que les digan que no vengan a este lugar de tormento. Las personas en el infierno sufrirán por sus familiares, se acordarán que tienen a su papá allá arriba, se acordarán que tienen a un hijo ahí arriba en la tierra, se acordarán que tienen a su esposa arriba en la tierra, se acordarán que tienen a su madre allá arriba en la tierra, y se acordarán de que Jesucristo les dio la oportunidad, y ahí en el infierno gritarán y llorarán, por favor, alguien les diga y les hable del Evangelio de la gracia de Dios. Vayan y díganles que es cierto. Estoy sufriendo, oh, ten misericordia, Dios. Ya no hay voces que les contesten, ya no hay nadie que les pueda decir, otra vez pueden salvarse, por favor ahora, salven a mis familiares. Y no habrá nadie que pueda escuchar estas lágrimas en el infierno. Abraham le dijo, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él le contestó, no, padre Abraham, pero si alguno va a casa de mi papá, de entre los muertos se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí encontramos en penúltimo lugar que ningún milagro va a convencer a ninguna persona de su salvación, porque la salvación es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación no es por ver, la salvación es por oír. Dios ha determinado en su soberanía que las personas que crean y se salven sean a través de la predicación del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Este hombre en el infierno le dijo, si alguien en la noche se le aparece a mi mamá y le dice, soy el ángel Gabriel, y le jala los pies, y le dices, tu hijo te está gritando desde el infierno, mira que un milagro puede hacer que venga. La Biblia nos muestra que los milagros no hacen que nadie se convierta. Cuando Jesucristo vino a la tierra, los hombres le dijeron, queremos señal. Otros le dijeron, queremos ver una cosa que hagas tú del cielo. Y Jesucristo contestó, la generación perversa e incrédula pide señal, pero señal no le será dada más que la señal de la cruz del Calvario. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero para los religiosos que quieren señales y que andan buscando milagros, y para otros que andan encontrando filosofías nuevas, Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Quieres una señal? ¿Quieres la muestra más grande de que Dios existe? Mira a Cristo resucitado y mira a Cristo volviendo otra vez a recuperar su vida. Esa es la más grande señal, el más grande hecho, el acontecimiento donde el cristianismo está sostenido. El cristianismo se cae o permanece de pie con la resurrección de Jesucristo. ¿Quieren ustedes la más grande prueba de que Jesucristo vive? Su resurrección. ¿Y cómo sabemos? Alguien preguntará, que Jesucristo resucitó. Es tan grande el evento de la resurrección de Cristo que cambió la historia del mundo. Los apóstoles le negaron a la hora de morir. Los apóstoles se echaron a correr como conejos. Pero cuando el Hijo de Dios se les aparece y le dice a Tomás una semana después, Tomás, acércate y mete tu mano en mi mano y pon tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. En ese momento los discípulos fueron transformados. Fueron revolucionados y comenzaron a conquistar al más grande imperio de todos los siglos, al Imperio Romano. ¿Cómo fue derrumbado el Imperio Romano? ¿A través de los vikingos? ¿A través de los bárbaros? ¿A través de las hordas de los salvajes? De ninguna manera. El más grande imperio de todos los tiempos se derrumbó con el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Este mensaje conquistó al imperio más grande de la historia. Y cuando el último emperador, Constantino, en la batalla de Milván, ve una cruz que le dice por este signo vinciteres en el latín, él dijo que el cristianismo tenía que ser ahora la religión oficial del Imperio Romano. El mensaje de Cristo cambió la historia. Y es tan grande el impacto del Cristo que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. No se divide antes del gurú Maharaji Chachi, ni tampoco después. No se divide antes del Dalai Lama, ni después del Dalai Lama. No es antes de Buda, ni después de Buda. Es antes de Cristo y después de Cristo. Hoy estamos a 22 del mes de febrero. ¿Desde cuándo? ¿Desde que nació el panzoncito Buda? Desde que nació Cristo. Me acuerdo un señor en la televisión que me dijo, es que yo hasta dudo que Cristo haya existido. Le dije, ¿qué día es ahora? Cabeza de papa. Es increíble la irracionalidad del ser humano. Es increíble a dónde ha llegado el ser humano. Es increíble que la aberración más grande intelectual filosófica que exista es negar la existencia y la historicidad de Cristo, cuando Cristo no solamente es tan impactante en la historia, sino que Cristo además, no solo la gente cuenta la historia después de su muerte, sino que celebramos su nacimiento en Navidad, donde hasta los ateos ponen árbol de Navidad. Y luego su muerte en Semana Santa y nos dan vacaciones. ¿Dónde se encuentra actualmente el infierno? En el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 16, versículo 31, nos damos cuenta que una familia entera, Números 16, 31, aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos,
abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Escucha el versículo 33, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos. Así se abrió la tierra y llegaron al centro de la tierra, y los científicos comprueban que mientras más avanzamos hacia el centro de la tierra, más aumentan los grados de calor. Y nadie ha podido, jamás con la tecnología que tenemos, penetrar en el centro de la tierra. Y en el centro de la tierra hay fuego científicamente, y la Biblia dice que en el centro de la tierra se encuentra el infierno. Descendieron vivos al Sheol y los cubrió la tierra. Esto nos enseña que el infierno en el Antiguo Testamento estaba en el centro de la tierra. Ahora vayamos a Mateo capítulo 12, 38 al versículo 40, y comprobemos que Jesucristo asegura que el infierno continúa en el centro de la tierra. Dice Mateo 12, 38 al 40, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿Dónde? ¿Dónde estuvo Cristo? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El libro de los Hechos, repitiendo el Salmo de David, dice el apóstol Pedro, porque estaba escrito, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro escribe, porque Jesucristo en espíritu bajó y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo esperaban en tiempos de Noé. Aquí es importante aclarar algo. La palabra predicar, ahí en Pedro, no es evangelizo. Hay 2 palabras en el griego para predicar. Una es evangelizo y la otra es keruso, con K. Evangelizo es evangelizar. Y la palabra que se usa en Pedro es keruso, que es proclamar. Cuando Cristo bajó y les proclamó a los espíritus encarcelados, no les fue a dar otra oportunidad de arrepentirse, les fue a anunciar su victoria en la cruz, la derrota de Satanás y el castigo del pecado. Y cuando tú mueres en esta noche, si tú murieras en esta noche, la Biblia dice que somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. A ver otra vez, soy espíritu. Tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo, dentro de una botella, dentro de un envase. Cuando yo me muero, desciendo a la tierra, los gusanos se comen mi cuerpo, no importa que me cremen, no importa que me entierren, ojalá que al muertito no lo veles, al día entiérralo luego, todo es puro comercio nada más, que lo puedes cremar, ojalá que también los cremaran, ¿qué importa lo que hagan al cuerpo? Pero tu alma y tu espíritu, la Biblia dice, amigo que me escuchas, se va inmediatamente o a la presencia de Dios o se baja al centro de la tierra mientras el cuerpo duerme. No duerme el alma. Eso de que dormimos es una enseñanza de una secta que se llaman los testigos de Jehová. La Biblia nos comprueba que no es el alma la que duerme, el alma está consciente. Apocalipsis 6, 9 y 10. Y vi las almas, dice Juan, de los decapitados, de los que habían muerto por medio de su testimonio, y gritaban y le clamaban a Dios y le decían, oh Dios santo, grande y vivo y verdadero, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquí Juan vio a los que ya habían muerto, que se fueron al cielo inmediatamente, asesinados por el anticristo, diciéndole a Dios, Señor, ¿cuándo acabará todo en la tierra? Y les dijeron, cálmense un rato todavía hasta que se complete el número de los mártires. Y mientras se complete el número, les dieron vestiduras blancas. Nosotros tenemos una especie de cuerpo glorificado en el cielo mientras se nos entrega nuestro cuerpo final. Una alma no puede tener vestiduras si no tuviera algo donde ponérselas. Entonces Dios tiene preparado para nosotros, 2 Corintios 5, el 1 al 10, una morada no hecha con nuestras manos.
Si tú mueres inmediatamente, te vas a la presencia de Dios, vienen los ángeles por nosotros hoy en la noche y abrimos los ojos y estamos en el cielo. Pero si tú mueres sin Cristo, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu descienden al infierno. Tu cuerpo se lo comen los gusanos y tu espíritu, tu alma estará consciente, tendrás sed, estarás atormentado, dirás, Dios mío, esto es una pesadilla, no puede ser, esto es verdad, pero si yo fui a escuchar el mensaje de Cristo allá a la iglesia, a la casa de oración en Guadalajara, yo oí a mi mamá que me decía, hijito, arrepiéntete, y yo me burlé, y me burlé, y me burlé, y es demasiado tarde. Cuando oigan su voz, no se endurezcan. No te endurezcas, esto es verdad, es tan real que Jesucristo tuvo que morir, el creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, se despojó. No significa que abandonó su deidad, porque Él era hombre y Él era Dios, se despojó de sus prerrogativas, de sus derechos, y se vino a someter a la voluntad del Padre. ¿Por qué? ¿De quién creen ustedes que nos salvó Cristo? Si Dios no perdonó a su Hijo, ¿tú crees que te va a perdonar a ti? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios e hiciera frente al Espíritu de verdad y rechazara la salvación de Dios? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido la verdad, ya no queda más remisión para nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió hace 2000 años. Y si yo le rechazo, Cristo no puede volver a morir y volver a morir y volver a morir. Hebreos 9 y 10, murió una sola vez para siempre, con una ofrenda, nos hizo perfectos. La vida de Cristo en la cruz del Calvario me garantiza, me da la seguridad que estoy seguro en sus manos benditas, porque la salvación me la regaló Él y lo que Él comienza, Él lo perfecciona. Pero si tú rechazas esta gracia de Dios y este regalo de Dios, Dios no puede forzarte, Dios no puede ejercer coerción contra tu vida y decirte, pues recibes a Cristo, mi hijo, o vas a ver, sino que Dios te dice, ámame y te doy mi mano, pero si tú quieres rechazarme, quiero advertirte que hay un infierno, hay una maldición después de esta vida. La Biblia nos enseña que algún día habrá resurrección de muertos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20 y veamos lo que sucederá. El día que muchos de ustedes, Dios no lo quiera, se levanten de sus tumbas, tu espíritu y tu alma salgan del infierno para unirse a tu cuerpo y presentarte ante lo que la Biblia le llama el juicio del gran trono blanco. Dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, los reyes, los esclavos, el plomero y el rey de Persia, el presidente de Alemania, los reyes, los bajos, todos estaban, y observen, de pie. Ahí ante el trono de Dios ya nadie está, Señor, perdóname, ya nada, de pie. Ya no, nadie va a hincar una rodilla en este momento, porque los que van a escuchar en este momento estas palabras son los que le rechazaron, son aquellas almas que decidieron vivir como les diera la gana. Y ahí estaban de pie delante de Dios, y dice la Biblia que el cielo y la tierra huyeron y ya no había lugar para ellos. Y vi a los muertos, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada pensamiento malo que tú tienes con una mujer, cada vez que tú deseas un hombre que no es tu esposo en tu corazón, cada vez que tú deseas a una mujer, cada vez que lastimas a una muchacha, cada vez que abusas de una muchacha, cada vez que abandonas a tu esposa por otra mujer y dejas a tus hijos, cada vez que abandonas a tu esposo, cada vez que hacemos pecado, todas las cosas están escritas. Si las computadoras actualmente registran más de 10 millones de operaciones por segundo, ¿qué cosa no harán las computadoras de Dios?
La historia de todos los seres humanos está escrita en nuestros genes. El descubrimiento del siglo XX, el proyecto del genoma humano. Y los científicos están maravillados que los genes les dan órdenes a las proteínas para que las proteínas digan qué es lo que tienen que hacer, cómo se forma un músculo. El esperma de mi padre entró en el óvulo de mi madre, vino la fertilización y los genes que iban en los cromosomas de mi padre, junto con los 23 cromosomas de mi madre, comenzaron a decir instrucciones y le dijeron: la orejita que se haga un ojo, que se haga una nariz, que se haga un hígado, que sea un corazón, que sea el pelo. Toda esa información venía ahí. No somos el resultado de un accidente. La pregunta es, ¿quién puso esa información? Es como si una persona pasa por la calle y se encuentra un disco o un disquete y lo metes en una computadora y te encuentras que ahí está una información codificada. ¿Y quién puede tener la barbaridad y la mente de decir, se hizo solo por las arenas del desierto? Un accidente puso esa información ahí. Si nosotros no podríamos imaginarnos que alguien hubiera hecho un disquete, sin que alguien lo hubiera programado, ahora imagínense, tenemos aproximadamente casi 45,000 genes y tenemos 100 billones de células. Y en cada célula, en las más de 100 billones de células, está la información hereditaria que Dios puso en cada uno de nosotros. En una uva, Dios le puso un código genético para que cuando sembrara la uva, creciera un árbol de uvas, no de plátanos ni de manzanas. La manzana trae la información, la semilla genética, el código genético hereditario para que produjera manzanas. Cuando un chango se cruza con una changa, no nace una jirafa. Todo está perfectamente bien diseñado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese orden en el universo, esa perfección en el universo nos muestra que hay una fuente, una causa que trasciende nuestra capacidad y que es la causante de todo lo que existe. Los científicos dicen que no puede haber un efecto sin una causa. Ahora, si realmente esto es verdad científicamente, la pregunta a los científicos esta noche es la siguiente. Entonces, ¿cómo puede una cosa que no sea causal producir vida? La vida tiene que ser forzosamente originada de algo que tenga vida. Algo que no tenga vida no puede crear la vida. ¿Quién puso primero el huevo o la gallina? ¿Qué respuesta das? ¿Cómo que no sabes? Pues la gallina. Dios crea primero la vida para que la vida produzca la vida. Pero el autor de la vida es Dios. Y dice la Biblia que en estos libros estará todo escrito ahí. ¿Cuántos quieren respuestas intelectuales? ¿Cuántos buscan evidencias científicas? Antes de que Galileo Galilei descubriera la redondez de la Tierra, 2300 años antes, Isaías 40, versículo 22, escribió que la Tierra era redonda. Antes que se descubriera la circulación de la sangre del siglo pasado, miles de años antes, 6000 años antes, Moisés escribió que la vida de la carne estaba en la sangre. Antes de que se descubriera la proliferación de las bacterias, hace el siglo pasado, que cuando tú haces excremento, el excremento tiene bacterias, se infecta y puedes tener amibiasis solamente de respirar. El excremento del orín de un niño, la Biblia dice que Moisés le dijo a los judíos, entierren su excremento cuando vayan al baño. ¿Quién le reveló eso a Moisés? ¿Quieren evidencias científicas? ¿Quieren evidencias históricas? ¿Quieren evidencias sociológicas, psicológicas, antropológicas o arqueológicas? Aquí están. El que tenga sed, que venga y beba. Aquí está. Ven por ti mismo. Investiga por ti mismo. Búscame, dice el Señor, y me encontrarás. Pero no le rechaces. La irracionalidad más grande que existe es decir, no existe Dios, y si existe no puede ser amor, porque ¿por qué permitió en Honduras que se murieran 3 millones de personas? ¿Por qué permite Dios que los niños salgan deformes? El origen del mal y el problema del mal es el causante que el 90% de los ateos rechacen a Dios. Cada vez que yo tenía un encuentro con un ateo, en la televisión siempre sacan eso. El 95% de los ateos son personas amargadas.
tuvieron una experiencia desagradable, no pudieron explicar algo en su vida, perdió su papá, como dijo un ateo, es que yo vi a mi madre morirse en el peor de los dolores y la mamá había sido prostituta. Yo le dije, señor ateo, si su madre fue prostituta, usted no tuvo por qué haber muerto así, porque si ella murió así, ella llevó sus pecados, pero usted puede morir de una forma diferente. No se puede usted amargar, usted no tiene que llevar los pecados de su madre. Pero usted no se amargue ni diga, no existe Dios porque no lo puedo entender. Más bien sea honesto y diga, si existe Dios, ¿dónde está? Y que me explique qué está pasando. Esto es más lógico que negar a Dios por no entenderlo. Y cuando rechazamos a Dios porque no lo entendemos, bueno, ¿quién eres tú? Tienes 60 watts, Dios tiene 1.000.000 de watts. Si Dios revelara nuestros pensamientos a nuestra mente, nos fundiríamos. El más grande loco del siglo pasado se llamó Friedrich Nietzsche. Fue el filósofo que sentó las bases para el nazismo y el fascismo de Mussolini y de Adolfo Hitler. Y Nietzsche escribió un libro que se llamó Zaratustra. Y él dijo, cuando él dijo que Dios estaba muerto, se murió Nietzsche. Murió a los 38 años de edad, medio loco. A los 40 se volvió homosexual. Y se iba contra el piano y gritaba como loco. Y ese hombre que dijo que estaba muerto, a la salida de su casa en Alemania, alguien puso, Nietzsche murió, Dios sigue vivo. Él había muerto, pero Dios no está muerto, Dios sigue vivo. Y nuestras burlas de Él, nuestra incomprensión de Él, es el producto de la soberbia humana, del orgullo humano, de creer que podemos poder contender contra el Todopoderoso. ¿Quién le prescribirá al Dios el camino? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Quién se puede atrever a decirle, a ver, bájate de ahí de tu trono y siéntese en el cielo de los acusados y ahora tráiganme un abogado y échenle la carga? A ver Dios, ¿por qué hiciste esto? ¡Qué soberbia! ¡Qué orgullo del corazón humano! El poder imaginarnos que podemos contender con el Todopoderoso. Su sabiduría es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el mar, ¿dónde lo podrás encontrar? Pero para que tú lo puedas conocer y entender, tienes que venir a la cruz y como una persona necesitada, despojada de toda tu intelectualidad, de toda tu arrogancia y de todo tu orgullo y caer de rodillas en esta noche y decirle, Señor Dios, salva mi alma. ¿Cuánto tiempo estarán las almas en el infierno? La Biblia dice que por los siglos de los siglos de los siglos. Y tú no tienes que ir al infierno después de tu muerte. Las buenas noticias del Evangelio es que Cristo dio su vida por ti. De tal manera Dios amó al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito. Yo hoy en la mañana estaba oyendo al hermano Tommy Tenney y nos decía, pues yo tengo una familia, tengo una esposa linda, hijos lindos, un avión, tengo libros que se venden por millones, y ese hombre con todas esas bendiciones del mundo, sin ninguna jactancia, vaciado totalmente de su ego, cayó de rodillas y nos comenzó a limpiar los zapatos. Y cuando yo vi eso, me acordé de Jesús. Tommy es un hombre que tiene cosas, pero Jesús es el Dios del universo que bajó del cielo y se hizo como nosotros. Y no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de un siervo. Y estando en esta condición se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él, el Dios del universo, y nosotros, ¿de qué nos creemos? ¿Qué jactancia, qué orgullo, qué vanidad puede haber en nuestro corazón? Ante tal grandeza es para caer y adorarle por los siglos de los siglos. Y lo hizo porque te ama y porque me ama. Y nos reveló el secreto de la grandeza, ser como Él. Yo en 22 años de predicar la palabra de Dios nunca había entendido el carácter de Jesús como lo comprendí en esta mañana. Y le he pedido con todo mi corazón que me haga su siervo, que me haga humilde, que me quebrante más. Quiero ser como Él, porque es la única manera verdaderamente de ser feliz y de glorificarle. Y tú en esta mañana, pecador, ven a la cruz. Dios tiene misericordia de ti. Dios te ama tan profundamente que dio su vida por ti. ¿No quisieras en este momento en que el Espíritu Santo ha preparado tu corazón, venir a la cruz y decirle, sálvame Jesús? Les pido que inclinen su cabeza. Así con tu rostro inclinado,
el Señor Jesucristo dijo: no se maravillen, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, que tengo autoridad para hacer juicio. Vengo pues a mostrarles mi amor, mi poder y mi resurrección. Viene la hora cuando todas las personas se enfrentarán a la muerte. La única cosa segura que tenemos en esta vida es que tenemos todos que morir. Y la Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás tú preparado? ¿Está tu alma en paz? ¿Estás seguro que tienes el perdón de tus pecados? Dios te llama a que te arrepientas. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar. El primer mensaje de Jesús, cuando apareció en el escenario de su ministerio, fue: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten perecerán. La única oportunidad que tenemos de irnos al cielo es a través de el arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar acerca de Dios. Reconoce que no eres Dios, que Él te creó. No nos creamos a nosotros mismos, y que Él tuvo misericordia de ti en la cruz del Calvario. Las personas que en esta noche quieran venir a la cruz e invitar a Cristo a su corazón, díganle estas palabras: Señor, sálvame del infierno. Que mi alma no vaya al infierno. Me arrepiento de mis pecados en esta noche, que estoy consciente y que tengo la vida, y creo que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu sangre para perdonarme y lavarme de mis maldades. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Mesías, creo que tú eres el único Salvador, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que yo pueda ser salvado. Creo que a los 3 días volviste a vivir, y que el Espíritu de tu Padre te resucitó de entre los muertos, y que en este momento estás sentado sobre todo trono y autoridad y poder, viviendo para interceder por mí, para que mi fe no falle. Ahora, Jesús, en este instante te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo por la fe y te pido que cambies mi manera de pensar. Cambia mi corazón. Dame la vida eterna, el poder de tu resurrección, para vivir para ti y hablarle a mi familia y a mis amigos que el infierno es real y que necesitamos arrepentirnos y abrazar tu cruz para ser salvados. Porque te lo pido y te doy las gracias en tu precioso nombre, dulce Jesús. Amén. Todas las personas que en esta noche han hecho esta oración, les invito a que pasen aquí al frente. Levántate de tu lugar, nadie se va a parar, tu familia te va a esperar en su lugar. Levántate de tu lugar y pasa aquí al frente. Vengan a la cruz. Vengan a la cruz. Sal de tu asiento, tu familia te va a esperar. Vengan a pararse aquí enfrente, mirando hacia acá. Gracias por estas almas, Señor.
Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dichosos y felices los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Dichosos los mansos, los que han dejado de pelear contra Dios, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran por sus pecados en este momento, los que han ofendido a Dios, porque ellos serán consolados. Dichosos son cuando la gente los persiga, cuando los calumnien, cuando digan toda clase de mal mintiendo contra ustedes. Gócense y alégrense, porque así persiguieron a mis profetas antes que ustedes. Dichosos y felices ustedes en esta noche, que han venido a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, con la autoridad que tú nos das, yo los bendigo en tu nombre. Que el Señor haga resplandecer el rostro sobre ustedes y les dé paz. Sean testigos de Jesucristo en medio de un mundo perdido que nos rodea. Hablen de Cristo. Hablen a los familiares de la Biblia. Tráigalos a la iglesia. Ahora eres tú, Jesús, mi Rey y Salvador. Hinco mi rodilla ante ti. Me someto a tu ley y quiero que tu Espíritu Santo me guíe a toda la verdad. Dame el poder, Señor, de ser fiel hasta la muerte, de vivir para ti y de glorificar tu nombre, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos.